Bajo el lema de libertad, tierra, pan y trabajo, nace el 13 de septiembre de 1941 el Partido Acción Democrática, cuyas líneas ideológicas estaban orientadas hacia la construcción de una Venezuela libre y soberana. El nacionalismo, el progreso, el policlasismo y el antiimperialismo fueron sus promesas para lograr la aceptación de la población. Sin embargo, a partir de la década de los 50, su línea política da un giro trascendental y se sitúa en una línea ideológica socialdemócrata centrista que se reflejó y acentuó más tarde con la firma del Pacto de Punto Fijo el 31 de octubre de 1958, donde se pone de manifiesto la fulana meritocracia. Entre los fundadores de Acción Democrática, autodenominado Partido del Pueblo, destaca Rómulo Betancourt, a quien se le atribuyó el nombre de Padre de la Democracia. Unos oficiales retirados y un grupo de civiles en el batallón Freites de Barcelona. Y allí la mayoría quedaron tendidos y otros están en la cárcel. Porque quien se introduzca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. Llegaron a llamarlo el padre de la democracia, imagínate tú. Rómulo Betancourt. Bueno, un día como hoy, hace 50 años, Rómulo Betancourt era presidente, era 1961. Ese día Betancourt inauguró su doctrina policial. Disparen primero y averigüen después. Y esa fue la política policial militar de todos los gobiernos del Pacto de Punto Fijo. El asesinato, la represión, el atropello contra el pueblo. Entre las innumerables víctimas de la doctrina fascista del expresidente Rómulo Betancourt, que consistió en disparar primero y averiguar después, se encuentra Alí Castrellón, un niño de 13 años que fue asesinado por los organismos de seguridad del Estado el 12 de enero de 1962, en los alrededores del bloque 59 de los Altos del Lídice, sector donde vivía junto a sus padres y 6 hermanos. Mi hermano Alí Castrellón fue una de las miles de víctimas causadas por la represión puntofijista del gobierno de Rómulo Betancourt de Acción Democrática, de su doctrina disparen primero y averigüen después. Ellos eran un grupo de muchachos que estaban a la esquina parados y cuando llega la policía disparando ellos corren. A mi hermano le disparan por la espalda y él cae aquí. Los familiares del joven de 13 años, Alí Castrellón, se enteraron de su muerte por medio de los vecinos del sector. El culpable fue identificado como Rubén Collado, funcionario de la Policía Metropolitana, que años más tarde fue indultado por su atroz crimen. El policía fue detenido, fue juzgado, lo condenaron a 8 años y a los 5 años lo indultaron. Le echaron muy poquitos años, porque eso fue una conducta deliberada de parte de ese agente, de ese policía. Él no tenía por qué disparar, era para que pagaran, que fueran unos 20 años. Porque mi hermano ni ninguno de esos muchachos que estaban ahí eran delincuentes, ni estaban cometiendo hechos delictivos. Como si fuera poco, el 23 de enero de 1961, el denominado padre de la democracia y primer presidente del Pacto de Punto Fijo, Rómulo Betancourt, aprueba la nueva Constitución de la República de Venezuela que dirigió el destino de la nación hasta 1999. Con esta Carta Magna se estableció el estado de emergencia como una medida para controlar, atemorizar y mantener el poder político y económico de un país regido por la democracia representativa. La restricción y suspensión de las garantías constitucionales en detrimento de los derechos humanos del pueblo venezolano era la única salida para garantizar el orden público. Era común escuchar en las calles, le aplicaron el 244, donde sin justificación alguna
por mero capricho presidencial, se establecía una condena de 90 días de cárcel que llegaban a ser eternos. Había unos artículos que se referían al derecho a la vida y constantemente asesinaban en las calles de Caracas a venezolanos. Y la violación de los derechos humanos en todo el proceso histórico en Venezuela, en estos gobiernos de Betancur, de León y de Caldera, se violaron, que la Fiscalía General de la República habla de terrorismo de Estado. La aplicación de la ley de vagos y maleantes, que entró en vigencia en Venezuela el 16 de agosto de 1956, además de ser considerada como una vejación al ser humano, fue aplicada de manera desmesurada para apresar, desaparecer y asesinar a personas con conciencia política. El venezolano era considerado como un elemento o ente sospechoso de conducta peligrosa a hechos perturbadores para la sociedad y debía ser neutralizado. Betancur también hizo una ley de conmutación de pena y extrañimiento del país, donde la cantidad de presos políticos, que eran como unos 10.000 presos, que en su mayoría eran estudiantes jóvenes, que estaban presos pues porque le hacían oposición al gobierno y salían a la calle a protestar. Muchas de estos estudiantes y estas personas que estaban detenidas le aplicaron esta ley. Más fácil será que un burro gane una carrera de caballos en la Rinconada a que un majunche vuelva a gobernar Venezuela. Que se me quemen las dos manos si para mi propio peculio he tocado las arcas del Tesoro Nacional.